Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema tan complejo como sensible, los trastornos de la conducta alimentaria o TCA. Son problemáticas que atraviesan el cuerpo, la mente y los vínculos, y que requieren una mirada integral para poder comprenderlas y acompañarlas. Para conversar sobre esto, me acompañan la licenciada Jovita Wagner, nutricionista especializada en TCA, y la doctora Valeria Gito, médica general y familiar. Bienvenidas. Gracias por estar acá. Para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de TCA? Bueno, cuando hablamos de TCA estamos hablando de un conjunto de patrones alimentarios, que estos patrones están descritos en el Manual de Salud Mental, ¿sí? Que hablamos de una forma desordenada de comer o de no comer, o a veces de compensar. Algunos rasgos que se pueden observar en los trastornos puede ser como una preocupación muy excesiva por el peso, por ejemplo, pensarse constantemente, medirse con algún tipo de pantalón, de short, medirse la muñeca, medirse la cintura, y una preocupación excesiva también por la figura. Entonces, a veces hablamos de estas prácticas reiterativas de control de peso que no solamente tienen que ver con la balanza, sino con un montón de otros patrones. Okay, que giran alrededor de estos ejes Claro, así centrales. también, por ejemplo, mucha preocupación por la alimentación. Entonces, Ujú. controlar el peso a través de las calorías que ingresan, por ejemplo. Entonces, no solamente hablamos de la balanza, sino de todo lo que sucede alrededor de una figura corporal. Hay diferentes tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales y qué los caracteriza? Sí, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, uno de los principales es la anorexia nerviosa. Esta se caracteriza por una restricción energética muy grande, lo que lleva a un descenso de peso significativo y también en relación a la edad, el sexo y la salud física, el peso es muy bajo, ¿sí? El índice de masa corporal generalmente es menor a 18,5. Y sobre todo hay como una pérdida de conciencia y hay un miedo muy intenso a ganar peso o a engordar. Todo esto es porque hay una distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Hay como una percepción inapropiada de la constitución del propio cuerpo. Es decir, que las pacientes se miran al espejo y quizás se ven mucho más grandes de lo que son. Entonces, por eso es tan difícil y complicado. Eso es Porque, lo que se llama dismorfia, ¿verdad? sí, sí, claro, es como sí, una distorsión como de la imagen. eh, y bueno, lo que podemos ver en la anorexia nerviosa es que tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos las pacientes que son muy restrictivas, es decir, que, digamos, no hacen ni atracones ni purgas, y las que son restrictivas generalmente tienen un ejercicio excesivo, hacen dietas muy estrictas, hacen ayunos muy prolongados, y las purgativas son aquellas pacientes que, a pesar de que hacen dietas muy estrictas y ayunos prolongados, quizás no aguantan, y a veces cursan con atracones y luego les agarra mucha angustia, mucho miedo, entonces terminan con purgas. ¿Qué es la purga? Es como la conducta compensatoria, que puede ser a través de laxantes, de vómitos, de diuréticos, y bueno, este tipo de conducta es muy riesgosa, porque puede generar desequilibrios hidroelectrolíticos y aparte hay una falta de conciencia de la gravedad debido a su bajo peso, porque ellas realmente no, ellas o ellos o ellas no se perciben bajo peso, ¿sí? Ujú. Otro tipo que tenemos es la bulimia. La bulimia también es bastante común, pero es como muy distinta a la anorexia porque se caracteriza por tener episodios recurrentes de atracones seguidos de conductas compensatorias. Y Okay. bueno, ¿qué sería un Explícame cuando atracón? hablamos de atracón. A eso. Sí, un atracón sería cuando nosotros consumimos grandes cantidades de alimentos en periodos muy cortos. En general, los pacientes manifiestan como una sensación, una falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Entonces hay como una angustia muy fuerte porque es como que el alimento te controla a vos y vos no podés controlar lo que estás ingiriendo. Y luego vienen sentimientos de angustia, de culpa, de vergüenza, un malestar físico, porque a veces comen tanta cantidad que les duele el estómago, tienen ganas de vomitar. Entonces, no solamente es un malestar emocional por una falta de que no pudieron controlar lo que ingirieron, sino puede generar malestares físicos. Pero también tenemos los pseudoatracones o atracones subjetivos que como que no cumplen con estos dos criterios. A veces, por ejemplo, el paciente tiene como esa sensación de pérdida de control, pero las cantidades no son tan grandes. Aún así, el malestar y la angustia posterior a este consumo es como muy notable. Entonces, bueno, por eso se llaman como estos atracones más subjetivos. Por ejemplo, algún paciente que consuma un alfajor muy rápido, con una sensación de pérdida de control, pero simplemente fue un alfajor, no fueron 10. Ujú. Entonces, bueno, cumple con una parte de lo que sería un atracón. Okay. Es esto, ¿no? Como, digamos, la característica tal vez más central es la sensación de pérdida de control. Claro, claro, la Y de sensación de... ahí también todo el posterior, la sensación de angustia, de culpa, de Claro. vergüenza. Y a veces se busca la compensación y a veces, bueno, ahí termina con el episodio, ¿no?
Sí, claro. Y aparte hay que tener en cuenta que a veces estos atracones se pueden dar por motivos nutricionales, por ejemplo, someterse a dietas muy estrictas, muy restrictivas, el no comer, puede llevar al atracón, ¿no? Porque aparte de que por ahí eh, estás con mucho hambre por mucho tiempo, es más difícil todavía controlar esta cantidad de alimentos que uno ingiere. Ujú. Otra opción también que puede suceder, por la cual puede suceder un atracón, son factores emocionales, ¿no? Por ejemplo, tuviste alguna situación incómoda, algún llamado que no te gustó, algo que no te sentiste bien y O puede descargas ser por esa la emoción. contraria, ¿no, Jovita? A veces es un estímulo positivo el que promueve una situación de atracón, de celebración, de éxtasis, ¿no? Como más de un lado más maníaco, podríamos decir en psico. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿O siempre son más podría ser, solemnes, podría ser. más bajones? Sí, podría ser. Generalmente cuando yo pienso que cuando los pacientes están contentos y festejan con el alimento, no sé si es como una sensación de consumir una cantidad muy alta en un periodo muy corto. Ok, Generalmente son eventos largos, donde viene mucha comida y muy seguida, pero por ahí son periodos más largos, ok. no son periodos cortos, ¿no? El periodo corto por ahí está más relacionado con una sensación de comer rápido y en cantidad, digamos, en poco tiempo, y como una sensación de buscar como el placer en la comida, ¿no? Ujú. Cuando hay displacer fuera de la comida, se busca el placer en la comida. Bien. Me Entonces, gustaría hacer acá un paréntesis, ya que hablamos de largos periodos de ayuno y que de un tiempo a esta parte el ayuno está bastante más, es un tema de mayor conversación a nivel social, ¿no? No sé, Valeria, desde tu perspectiva médica, ¿cómo lo ves el tema del ayuno? Si está bueno hacerlo, pero siempre acompañado de un profesional, los efectos en el cuerpo. Bueno, con respecto a lo del ayuno intermitente, bueno, ahorita quizás lo ve más desde mi rama, digamos, de la medicina. Hay muchas teorías, hay algunos especialistas que lo avalan y otros que no. Así que siempre lo que te recomiendo, al menos yo que no hago nutrición, cuando los pacientes me lo preguntan, es que siempre estén acompañados de un especialista, porque como toda dieta o cambio en la alimentación, es muy personalizado. No podemos hablar en general o dar una recomendación para la población general. Va a depender de cada caso. Jovita, ¿vos cómo lo ves? exacto. Sí, sí, yo pienso igual. eh, Hay pacientes que hacer, por ejemplo, se levantan sin hambre y desayunan un poquito más tarde, y eso no los lleva a tener atracones, porque a veces lo que sucede es que por ahí el paciente dice, no, no, me levanto sin hambre. Entonces no comen y pasan muchas horas de ayuno, y quizás a la tardecita noche ya empiezan con los picoteos, con ganas de comer más carbohidratos, ¿sí? Y entonces cuando ahí le decís, bueno, aunque no tengas hambre, come algo, y ahí entonces el paciente a veces se ordena la tarde-noche, porque no llega con tanto hambre la tardecita-noche. También hay una cosa importante a tener en cuenta que algunos pacientes tienen como una distorsión en lo que es las sensaciones de hambre y saciedad. Entonces también hay que educar mucho en lo que es una sensación de hambre corporal, y qué es estar lleno, qué es qué es suficiente, ¿no? Entonces también se trabaja con escalas de hambre y saciedad según el paciente para que empiece a identificar sensaciones corporales y también pueda tener una alimentación más fisiológica. No tanto, digamos, emocional, ¿no? De, bueno, me pasó esto y comí tanta cantidad. No, bueno, a ver, ¿tengo realmente hambre o terminé picoteando porque estoy aburrido, estoy ansioso, estoy preocupado por tal cosa? Entonces, empezar a quizás ser más consciente en cuanto a la fisiología y escuchar más el cuerpo puede ayudar mucho a ver si es necesario el ayuno para el paciente o no. Tampoco es cuestión de comer por comer. No, no estoy tan de acuerdo con comer todo el tiempo, porque esto de cuatro comidas más un montón de colaciones, al final termina siendo como una especie de picoteo. Entonces, bueno, va a depender de cada paciente, incluso de su rutina, del día a día, de si sale a trabajar muchas horas o no. Un paciente, por ejemplo, que sale a trabajar muy temprano y no va a poder comer hasta las 2 3 de la tarde, y bueno, quizás ahí uno le recomienda sí o sí tratar de desayunar o hacerse sí o sí una colación, aunque eso corte el ayuno, ¿no? Así Ujú. que bueno, depende mucho de cada paciente, pienso. Bien. Estamos de acuerdo entonces, yo pensaba, ¿no? Desde mi formación, que es más psicoanalítica, dentro de lo que es salud mental, hay algo de poder ver, eh, por supuesto, si hay un trastorno o una patología diagnosticada, pero también siempre tratar de pesquisar cuál es la historia y el padecimiento de cada paciente, ¿no? La tendencia sintomática de cada paciente y todo esto que estamos diciendo que al fin y al cabo, si bien hay un montón de cuestiones que están estandarizadas, está bueno ver el caso a caso. Claro, también está Eh, bueno, por ejemplo, evaluar qué función cumplía la alimentación en la familia, ¿no? Ujú. Muchas veces los pacientes te cuentan, no, en mi casa cada vez que
mi mamá o mi papá estaban contentos, o, bueno, siempre algo para comer, o si me portaba bien me daban algo para comer, ¿no? Entonces siempre como el alimento asociado a un premio o un castigo, o qué rol cumple en la familia el alimento, porque a veces es lo que nosotros traemos, ¿no? Lo que nos educaron, y quizás es por ahí separar el alimento de la emoción. No digo que uno festeja un cumpleaños, tiene un evento, puede comer algo distinto y es totalmente válido, pero cuando todas las emociones pasan a través del alimento, ahí quizás es donde hay que trabajar y siempre trabajar en conjunto. Ujú. Retomo esto de trabajar en conjunto porque, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria requieren un abordaje interdisciplinario porque, bueno, hay algo del cuerpo, algo de los pensamientos intrusivos, ¿no? Y está toda la parte orgánica que se puede ver muy afectada y puede ser muy peligroso no poder, digamos, ignorar el acompañamiento clínico de todo esto, ¿no? Valeria, entonces yo te quería preguntar, Sí. desde tu experiencia médica, ¿cómo suele presentarse un paciente con TCA? ¿O qué suele llamar la atención, ¿no? Porque a veces los Ujú. primeros signos de alerta aparecen en tu consulta, ¿no? O en tu... Claro, quizás no vienen directamente presentando ellos el problema, sino por Ujú. signos o síntomas indirectos como el cansancio, la debilidad, la fatiga. En las adolescentes es muy común la menorrea, la falta de menstruación, la alteración del ciclo menstrual o que se retrase la menarca por ese bajo peso cuando empiezan con este trastorno de muy pequeñas. Eh, y no es tan frecuente que el adolescente se presente en una consulta médica solo o por ese motivo. Así que hay que estar atentos los padres eh, quizás en el interrogatorio, cuando vienen acompañados, si hay algún signo de alarma, algo que nos llame la atención cuando detectamos ese bajo peso, ¿no? Exacto. Siempre o la mayor parte de las veces hay bajo peso o a veces también se puede pesquisar a través de algún otro signo o síntoma, algún Claro, trastorno. no, si es anorexia, obviamente es más frecuente el bajo peso, y si es bulimia o trastorno por atracón, vamos a tener que estar pesquisando otros signos o síntomas, porque Ujú. no siempre se presenta con bajo peso. Exacto. ¿Y cuáles son los riesgos clínicos de los TCA? En la anorexia, principalmente la anorexia presenta disminución del sodio y del potasio, que trae un factor aumentado cardiovascular por arritmias, ¿sí? Ujú. También vemos hipotensión, bradicardia, una fatiga constante, y bueno, y la menorrea, que es el signo quizás más frecuente, uno de los primeros que podemos llegar a encontrar. En la bulimia, lo que quizás nos llama la atención es por las conductas compensatorias, como los vómitos o el uso de laxantes y diuréticos, también ver las alteraciones hidroelectrolíticas, como hicimos recién en la anorexia, que pueden ser graves, porque una vez piensa que como hay, digamos, no hay una disminución, está marcada como la anorexia, pero sí Ujú. también podemos encontrar estos factores alterados, ¿no? También hay la erosión dentaria, la inflamación del esófago, y problemas digestivos. Ok. Hay algo que, hay un signo que tal vez ahí vos mencionabas a los padres cuando tus hijos son adolescentes que están con dudas o algún signo de alerta que tiene que ver con marcas en los dedos, ¿puede ser? Sí, sí, cuando se provoca en el vómito, se puede llegar a ver cuando es algo que es constante, Sí. la marca que deja en la falange. ¿Sí? Ok. También, como dijimos recién, la erosión de los dientes, la inflamación del esófago, bueno, sí, son signos que pueden llegar a ser sutiles o no, dependiendo la gravedad. Exacto. Bueno, Bueno, y falta, y en los trastornos por atracón se asocia más a obesidad. Entonces, quizás ahí es más difícil de pensar en un TCA, porque lo podemos tomar como un paciente que tiene obesidad y no pensar que detrás de esa obesidad hay atracón. Y bueno, claro. Sí, y eso podemos ver diabetes, insulinoresistencia, dislipemia, hipertensión. sí, ahí Paulina, ¿vos quizás querías agregar algo? no, yo quería agregar que quizás en trastorno por atracón hay que preguntar por ahí la frecuencia que tienen con la que tienen los atracones por semana. Entonces, si son muy frecuentes, ahí podemos hablar más de un trastorno de la conducta y si no, bueno, depende un poco cada cuánto le pase al Ok. paciente, me parece. Me parece que son pacientes que no lo van a manifestar tan fácil como motivo de Sí, consulta. No, uno no, van quizás no, porque quieren bajar de peso o porque claro, tienen sí, dislipemia, porque tienen la azúcar un poco alta y no hay una sí. conciencia de la conducta. Es verdad, no, es verdad. Y quizás hay que preguntar ahí, no sé, ¿te pasa que a veces tenés emociones y después terminás comiendo algunos alimentos en particular? ¿Te pasa, por ejemplo, que tenés una necesidad urgente de comer tanta cantidad de chocolates o de dulces y de golpe de un minuto para otro como algo bien emocional, focalizado en el alimento? Por ahí podemos ir pensando, hay pacientes, es verdad, que no se dan cuenta, no lo manifiestan, quizás es su forma de comer o siempre fue su forma de comer y por ahí no lo tienen catalogado como un atracón. Entonces,
de a poco ir haciendo preguntas para entender un poco qué le sucede a cada paciente. Sí, totalmente. Ustedes decían algo recién muy importante que tiene que ver con los pacientes que tienen algún tipo de TCA, es muy probable que tengan altas resistencias a los tratamientos. ¿Por qué? Porque se juega ahí una proporcionalidad entre algo así como, si hago el tratamiento, entonces voy a engordar, que es lo que no quiero. ¿No? Si me curo, entonces voy a perder mi objetivo, que es el que busco día a día, que es mantener el cuerpo ideal, que muchas veces, bueno, todo lo que tiene que ver con lo ideal, sabemos que tiene otro tipo de características, ¿no? Sí, No yo ahí tiene que ver quizás tanto con pienso lo real. que por ahí los pacientes hay que preguntarles, pero ¿no te sentís cansada? ¿Cómo te sentís en el día a día? ¿Se te cortan las uñas? ¿Se te cae el cabello? ¿No? Todos estos síntomas que tienen, que por ahí no los registran solamente por la idea de mantener un peso o una contextura, y quizás por ahí no hay que hablar tanto del peso, decir, bueno, tenés que aumentar de peso, sino simplemente decir, bueno, a ver, ¿por qué no comemos más nutrientes, más vitaminas, más minerales, para que no se te partan las uñas, para que la piel no esté tan seca, para que no se te caiga el cabello, para que tengas más energía durante el día? Son pacientes que a veces no pueden, no tienen energía y Ujú. realmente están padeciendo todo ese sufrimiento a costas de sostener un peso. Entonces, quizás es también consultar acerca de ese padecimiento y tratar de ver cómo encontrarle la vuelta. Por eso a veces, lo que habías dicho vos, Martu, por ahí era y a veces es necesario involucrar a la familia. Depende sobre todo si es una paciente, sobre todo si es una paciente menor, ¿no? Es muy importante trabajar con la familia porque muchas comidas las comparten, hay que ver cómo es el ambiente, el clima. Bueno, un poco me parece que iría por ahí el Sí, yo tema. creo que igual, sí, en los adolescentes y en adultos también, porque me parece que hay como algo familiar donde eh, no hay una detección, ¿no? Como que Claro, está todo muy como aceptado, las conductas, y no está esa alarma, me parece muchas claro. veces, No que se entiende la tardan en gravedad. Pasa consultar. que Sí, sí, es funciona verdad. como refuerzo positivo, ¿no? Yo ahora iba a hablar un poquito de factores de riesgo y como tal vez factores de aceleración o de mantenimiento, que muchas veces pasa que como efecto de una dieta aparece en el entorno cercano un comentario positivo, Claro. ¿no? O como efecto de una super restricción o algo que está generando Sí, muchísimo sufrimiento y de cansancio y agotamiento mental, porque los pensamientos intrusivos producen eso, pero de afuera un pequeño comentario, ¿no? Acerca de el aspecto físico o de ese te ve más linda, estás mejor, que te queda bien, ¿no? Termina siendo muy como potenciador del síntoma. Y Entonces, avalar eso. sí, como, bueno, tratar de estar atentos o atentas a ser cuidadosos con la apreciación que damos frente al aspecto físico del otro, ¿no? Porque, bueno, eso funciona como un factor de riesgo. Ahora yo quería comentar un poco cuáles son, entendemos desde, digamos, los profesionales de la salud que trabajamos con este tipo de casos, entendemos que los trastornos de la conducta alimentaria son multicausales. Esto significa que no es una sola la causa que los produce, ¿sí? Sino que son combinaciones de distintas, como si fuesen las capas de una cebolla, ¿no? De distintos aspectos que pueden allanar el escenario para que esto se produzca. En primer lugar, podemos pensar en algo cultural, ¿no? Como, bueno, todos los estándares de belleza, toda la irrealidad que nos propone el mundo de las redes sociales, con todos los filtros, con digamos, todo lo que es el Photoshop de un tiempo a esta parte, o las creaciones mismo de inteligencia artificial y todos los estándares de belleza que nosotros consumimos día a día sin darnos cuenta. Bueno, eso es un primer signo de alerta, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo atentos y atentas a que gran parte de lo que se muestra no es real, ¿no? Está como teñido por un velo en donde, claro, y hablábamos mucho de el ciclo evolutivo de la adolescencia porque es uno de los momentos en donde algo de esto se empieza, ¿no? Es la etapa evolutiva en donde algo de esto empieza a aparecer. Y la adolescencia también es una etapa evolutiva en donde de un tiempo a esta parte es el mayor consumo de tecnología y de redes y de todo lo que tiene que ver con esto. Es el sector que más consume. Entonces ahí hay una relación muy, muy profunda que podemos nombrar y debemos nombrar como el primer factor de riesgo. Después, o sea, digamos, ahí me parece que hay un montón de cuestiones culturales y en el segundo nivel podemos pensar que
tiene que ver con el núcleo cercano, lo familiar y los grupos de amigos y de amigas, ¿no? Que Jovita y Valeria lo decían hace un rato, bueno, ¿qué pasa en el núcleo familiar donde yo me crié? ¿Qué lugar tiene la comida? ¿Cuál es la relación de mi familia o de mis amigos, mis amigas con su cuerpo, con su imagen? ¿Es de aceptación? ¿Es de rechazo? ¿Es de ultraexigencia? ¿No? ¿Cómo aprendo yo a relacionarme con mi propio cuerpo? ¿Cómo aprendo yo a casi todo en la vida? Bueno, a través de la relación que tengo con mis pares, ¿no? Con mi grupo cercano. Y después, como núcleo, tal vez, o como tercer nivel, podemos pensar, ahí sí ya hay algo de rasgos de personalidad, creo, ¿no? Y ahí podemos pensar que sí, efectivamente, los rasgos de personalidad más obsesivos, más perfeccionistas, están muy presentes en este tipo de pacientes, ¿no? Hay muchas veces comorbilidades con otras patologías que están asociadas a la impulsividad, como por ejemplo el consumo de otras sustancias, ¿no? El rasgo de la impulsividad también está ahí muy presente. Entonces, todos estos son factores de riesgo que, dependiendo de cómo se jugaron en cada historia, pueden estar cursando un papel protagonista, digamos, ¿no? Fundamental en esta conformación de la patología. Cada quien tiene su historia y cada quien tendrá entonces, a partir de estas características, un abordaje posible para apuntar a la cura, ¿no? Eso, en primer lugar, para hablar un poquito de factores de riesgo. Y después también estuvimos comentando ya las señales de alarma, ¿no? En este sentido, pensaba dividirlas en dos grupos. En primer lugar, señales de alarma si las veo en alguien de mi entorno, ¿no? Lo decía Jovita recién, si veo que mi amiga, mi hija, mi pareja eh, está teniendo mareos, de repente cambios de humor muy repentinos, está teniendo una actividad física ¿no? en exceso, de repente empezó a entrenar mucho, mucho cada vez más. Y veo en casa que al momento de comer, de repente empiezan a aparecer excusas, me siento mal, ya comí, hoy no quiero, ¿no? Como y cada vez más recurrentes, bueno, ahí de repente se va armando eh, como un panorama de signos de alerta. Hay también distintas conductas que la persona empieza a pasar mucho tiempo en el baño, se escucha canilla abierta, se escucha música fuerte, ¿no? Hay algo de esto que puede estar asociado a las conductas compensatorias que hablábamos hace un rato. Entonces, todo esto puede conformar señales de alerta, digamos, de mi parte a una persona de mi entorno. Y es súper fundamental, lo decíamos hace un rato, entonces, algún tipo de primera intervención por parte de ese entorno, porque son pacientes que por sí mismos no suelen pedir mucha ayuda. Por esto, ¿no? Porque sostienen su síntoma, en psicoanálisis se llama egosintónico, ¿no? Su síntoma les sirve a su objetivo, a su búsqueda. ¿Les molesta? Sí, pero no lo suficiente, ¿no? Para querer encarar algo del tratamiento. Entonces, bueno, ¿cómo ayudar? ¿Cómo intervenir si somos desde el núcleo familiar o afectivo, de red afectiva que acompaña? Bueno, en primer lugar, todo lo que es comentario, lo decíamos también hace un rato, sobre el cuerpo, sobre la comida, intentar obligar al otro a comer, bueno, todo eso termina siendo, generando el efecto contrario, ¿no? Que la persona que está sufriendo se aleje y no pueda confiar en poder empezar a mover algo de eso. Por supuesto, propiciar, lo decía Valeria hace un rato también, la consulta con un profesional de la salud, que puede ser tranquilamente una consulta clínica, ¿sí? Un chequeo en primera instancia, clínico, para ver cómo se encuentra el paciente, qué índices nos devuelven los laboratorios, bueno, distintas cuestiones, y a partir de ahí ya con un profesional de la salud implicado, bueno, hacer el acompañamiento necesario para que algo de este tratamiento interdisciplinario pueda de a poquito empezar a instalar. Con esto termino entonces la parte de señales de alarma hacia otros, pero también me parece que está bueno que recopilemos ahora las señales de alarma en primera persona. Si yo de repente estoy escuchando este podcast y siento, y ahora sí chicas, si me quieren sumar señales, vamos a armar un listado en conjunto, que de repente de un tiempo a esta parte tengo mareos, solo pienso en cuántas calorías estoy consumiendo, me angustia muchísimo el momento de la comida o cocinar, ¿no? Miro etiquetas de forma obsesiva de los alimentos. Si algo de todo esto me está pasando, las invito a continuar si se les ocurre alguno más. Bueno, también, ¿no? Es Sí, una por señal de alarma ejemplo, para mí.
Sí, si por ejemplo vas a un evento y comes algo distinto, una pizza, una empanada, y después te quedas como con mucha culpa y mucha angustia. Por ejemplo, cenaste algo distinto y estás toda la noche pensando en que comiste tanta cantidad, eh, como mucha angustia por flexibilizar la alimentación, creo que también es un signo de alarma. O evitar salidas, lugares donde no voy a poder controlar quizás lo que quiero comer porque no hay de lo que yo suelo consumir. Entonces también eso es Sí, o por similar. ejemplo un cambio de dieta a veces puede ser, por ejemplo, comías carne y de golpe dejas de comer carne o te haces vegetariano, vegano, o sea, hay que ver bien la causa, ¿no? Por ahí es una causa realmente que no querés comer más carne o por ahí es una forma de empezar a restringir y sacar Trabajar. alimentos. Claro, trabajarla y evaluarla bien. Decíamos al principio del podcast también, Jovita, algo de si siento que todo el tiempo tengo que probarme un pantalón, medirme la muñeca, pesarme, ¿no? También hay algo de eso Claro, que está mediciones presente. constantes corporales, que no sea sí o sí el peso. También puede ser pesarme todo el tiempo, todos los días y obsesionarme por 200 gramos más, 200 gramos menos, sabiendo que el peso va fluctuando a lo largo del día por la cantidad de líquidos, o si fue al baño o no fue al baño, si tomé alguna medicación o no. Aún así, los pacientes a veces se agarran mucho del número, ¿no? Y obsesionarse mucho con el número. Eso también puede ser un signo de alarma. Sí, también recordaba frente a la sensación de hambre tomar agua, ¿no? Como intentar compensar la ingesta de alimentos por líquidos, que eso también está muy presente, ¿no? Cuando hay algo de un trastorno que o se está empezando a manifestar o bueno, ya está O también instalado. el uso de chicle constante. Así que el chicle te saca por ahí el hambre. Entonces, por ejemplo, si te estás restringiendo mucho, estás mascando chicle todo el día, lo mismo, tomar mate todo el día, tomar agua todo el día, de alguna forma como llenar ese estómago y que no sea con un alimento, ¿no? Eso también puede ser un signo de alarma. Sí, y retomando lo de las comorbilidades, el uso o el consumo de tabaco también, ¿no? Todo lo que es la oralidad reemplazada, podríamos pensar, Sí. también aparece mucho. Así que bueno, chicas, yo creo que hemos repasado de qué se tratan los trastornos de la conducta alimentaria, cuáles son los principales tipos, la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Los riesgos, signos y síntomas. Les agradezco un montón que hayamos concretado este encuentro interdisciplinario desde ya. Y bueno, si alguna quiere hacer alguna reflexión final respecto a lo que estuvimos hablando desde su disciplina, bienvenido. No, yo, bueno, solamente aconsejar, como siempre, desde la medicina preventiva, acercarse para un control, aunque a veces no tengamos ningún síntoma o algo llamativo, pero ante cualquier duda, o si pasó ya más de un año que no te controlas, puedes acercarte y empezar por un chequeo, como recién dijo Martina, y puede ser un comienzo para ayudarte. Y yo más que nada por ahí propongo como evitar dietas muy restrictivas, evitar dietas que son a corto plazo, que solamente están centradas en el peso y no están centradas en un hábito de alimentación saludable, ¿no? Porque a veces el comer no es solamente la forma corporal, sino que también es un hecho social, cultural, el poder compartir con otros y también, digamos, psíquico, ¿no? Emocional, estar bien en tranquilidad con lo que uno come, con lo que uno ingiere, para obviamente tener un nivel óptimo de salud, pero a la vez tener una tranquilidad mental y que sea sostenible en el tiempo, sobre todo, ¿no? No caer por ahí en las dietas, así que te restringen todo, te sacan un montón de alimentos y al final no lo podemos sostener, no se puede sostener, genera más frustración, más angustia y en algunos casos, donde hay predisposición genética, pueden terminar desencadenando un trastorno. Ujú. Sí, totalmente. Coincido con los aportes de ambas, les agradezco. Y si alguien del otro lado escuchó este podcast y se siente identificado o conoce a alguien que cumple, ¿no? Con los signos y las señales de alarma que hemos mencionado, tanto Jovita como Valeria están dentro de nuestro equipo de profesionales disponibles en Grid Salud para que puedan hacerles una consulta a cualquiera de ellas o a los distintos profesionales de nuestro equipo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Los trastornos de la conducta alimentaria no son ni una cuestión de voluntad ni una elección. Son formas de sufrimiento que necesitan escucha, contención y trabajo conjunto. Gracias Jovita y Valeria por compartir sus miradas y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este espacio. Hasta la próxima.